Durante más de 50 años, Hollywood ha querido contar la historia de los Beatles, y durante más de 50 años casi siempre ha fallado. No porque falten datos, no porque falten canciones, aunque eso sí, sino porque los Beatles no son una sola historia. Son 4 personalidades distintas, 4 versiones del mismo pasado, 4 hombres que cambiaron la música y que jamás se pusieron de acuerdo sobre cómo ocurrió. Durante décadas, Hollywood evitó hacer una gran película definitiva sobre los Beatles por 3 razones clave: derechos musicales extremadamente complejos, relatos contradictorios entre los propios miembros, miedo a romper el mito con conflictos reales. Por eso, la mayoría de las producciones se enfocaron en etapas específicas, evitaron mostrar el lado oscuro o recurrieron a documentales antes que a ficción. Hoy, por primera vez, un director se atreve a contarlos así. Sam Mendes hará 4 películas, una por cada Beatle. Pero antes de llegar ahí, revisemos los intentos anteriores. Películas donde actores interpretaron a John, Paul, George y Ringo con resultados muy desiguales. La primera producción importante fue una película para televisión llamada Birth of the Beatles, El nacimiento de los Beatles, estrenada en 1979, producida por Dick Clark Productions y dirigida por Richard Marquand. Intentaba contar Liverpool, Hamburgo, Brian Epstein, George Martin, el ascenso a la fama, todo en poco más de 2 horas. El problema fue su ambición. Quiso resumir 10 años de historia en una sola película. Resultado: actuaciones poco convincentes, producción limitada, versiones edulcoradas de los conflictos. Los propios Beatles la rechazaron públicamente. George Harrison dijo que era inexacta y superficial. Pete Best, el baterista original de los Beatles, fue asesor técnico de la producción, por lo que se dijo que la película refleja la versión personal de Best de ciertos eventos y muestra cierta parcialidad, insinuando que Best fue despedido de la banda debido al resentimiento hacia su popularidad en Liverpool en ese momento. Hoy se recuerda como una curiosidad histórica, no como una gran película. Una mirada oscura, Backbeat, de 1994. En 1994 apareció una película diferente, Backbeat, dirigida y coescrita por Ian Softley, en su debut como director. No hablaba de los Beatles famosos, sino de los Beatles desconocidos en Hamburgo. Narra los inicios de los Beatles en Hamburgo, Alemania Occidental, centrándose principalmente en la relación entre Stuart Sutcliffe, Stephen Dorff y John Lennon y Ian Hart, así como con Astrid Kirchner, Sheryl Lee, la novia alemana de Sutcliffe. Se centraba en ellos, los primeros años duros del grupo. Aquí los Beatles eran jóvenes inseguros, celosos, caóticos. La película destacó por fotografía oscura, tono adulto, banda sonora alternativa. Fue la primera en mostrar a los Beatles como personas reales, no como estatuas. No fue un éxito comercial, pero se convirtió en película de culto. La banda sonora de Don Was ganó un premio BAFTA a la mejor música original y la película fue nominada a mejor película británica y mejor sonido. The Linda McCartney Story, del 2000. A inicios de los 2000 surgieron películas más personales. Una de ellas fue The Linda McCartney Story, la historia de Linda. Una película dramática para televisión británico-estadounidense del año 2000 dirigida por Armand Mastroianni, protagonizada por Elizabeth Mitchell y Gary Bakewell, quien repite su papel de Backbeat. Aquí los Beatles casi desaparecen como banda y la historia se enfoca en Paul, Linda, la vida familiar, la enfermedad, la pérdida. Más que música, era un drama romántico, importante porque mostró a McCartney no como Beatle, sino como esposo y padre. Two of Us. Ese mismo año apareció una película muy especial, Two of Us,
dirigida por Michael Lindsay Hogg, quien también dirigió la película de los Beatles de 1970, Let It Be, y protagonizada por Jared Harris como John Lennon y Aidan Quinn como Paul McCartney. El historiador de los Beatles, Martin Lewis, fue el asesor técnico de la película y el guión fue escrito por Mark Stanfield, un fanático de los Beatles desde hace mucho tiempo y asistente al Beatlefest. Plantea un encuentro ficticio entre John Lennon y Paul McCartney, que narra el 24 de abril de 1976, 6 años después de la separación de los Beatles, y el día en que Lorne Michaels ofreció a los Beatles $3,000 en Saturday Night Live para que se reunieran en su programa. La película se estrenó en VH1 el 1 de febrero del 2000. Toda la película es un diálogo sobre Yoko, sobre los Beatles, sobre el pasado, sobre el resentimiento. No es histórica, pero es emocionalmente creíble. Por eso, muchos fans la consideran la mejor interpretación dramática de Lennon y McCartney. El mejor biopic, Nowhere Boy de 2009. En 2009 llegó la película más respetada hasta hoy, Nowhere Boy, una película dramática biográfica británica de 2009, dirigida por Sam Taylor Johnson en su debut como directora. Escrita por Matt Greenhalgh, se basa en la biografía que Julia Bard escribió sobre su medio hermano John Lennon. Cuenta solo una etapa, la adolescencia de Lennon, su madre Julia, su tía Mimi, la formación de The Quarrymen, interpretado por Aaron Taylor Johnson. La clave de su éxito fue no intentar contar toda la historia, enfocarse en el trauma, mostrar a un Lennon inseguro, rabioso y creativo. La película fue elogiada por la crítica, fans e historiadores, y se convirtió en el biopic Beatle definitivo hasta ahora. También es oportuno mencionar como bonus a In His Life, The John Lennon Story, en su vida, la historia de John Lennon, una película biográfica estadounidense del 2000 hecha para televisión sobre la adolescencia de Lennon, escrita por el productor ejecutivo de la película, Michael O'Hara, y dirigida por David Carson. La película se centra en la vida temprana de John, interpretada por Philip McKillen, mientras lucha por convertirse en un músico exitoso en las etapas embrionarias del rock and roll británico. Ahí vemos las vidas adolescentes de Stuart Sutcliffe, interpretada por Lee Williams, George Harrison por Mark Rice Oxley, Pete Best por Scott Williams y Paul McCartney por Daniel McGowan, mientras dan forma a los Beatles. Todas estas producciones comparten problemas. ¿Cuáles? Poco acceso a música original, versiones incompletas, miedo a mostrar conflictos reales, falta de aprobación oficial, intentos de resumir demasiado. El cine siempre tropezó con lo mismo, contra los Beatles como una sola historia lineal, pero los Beatles nunca fueron eso. En 2024 se anunció oficialmente el proyecto más ambicioso jamás hecho sobre los Beatles, por el director Sam Mendes, The American Beauty, Skyfall, 1917. El proyecto consiste en 4 películas separadas, una desde la perspectiva de cada Beatle, es decir, una película sobre John, una sobre Paul, otra sobre George y otra sobre Ringo, todas conectadas, pero contadas desde puntos de vista distintos. Es la primera vez que Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de Lennon y Harrison aprueban oficialmente un proyecto de ficción completo. Esto incluye derechos musicales, acceso a historia real, control narrativo. Esto ya marca una diferencia enorme con las películas anteriores que casi siempre tuvieron problemas legales o narrativos. El proyecto es producido por Neal Street Productions y Sony Pictures. Los actores que se anunciaron en 2024 fueron Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr. Un elenco joven, serio y reconocido por cine de prestigio. Fecha de estreno: el plan oficial es estrenarlo en 2027, las 4 películas durante el mismo año, una estrategia inédita en la historia del cine musical. Pero ¿por qué este proyecto puede funcionar? Porque hace algo que ninguna película anterior pudo. No intenta contar una sola verdad. Acepta que hay versiones distintas. Da espacio a cada personalidad. Tiene música original. Tiene respaldo oficial. Tiene un director con prestigio narrativo. Sam Mendes dijo que la historia era demasiado grande para una sola película, y tenía razón.
Durante décadas el cine intentó contar la historia de los Beatles, pero siempre se quedó corto. Las mejores películas fueron las más pequeñas, las que eligieron un momento, no toda la leyenda. Ahora por primera vez alguien intenta contarla completa, no como mito, sino como 4 historias humanas. Tal vez no veamos la versión definitiva, pero veremos algo nuevo, cómo 4 hombres vivieron el mismo fenómeno de 4 maneras distintas. ¿Crees que esta vez Hollywood logrará contar bien la historia de los Beatles o es una historia imposible de filmar? Escribe tus opiniones en los comentarios. ¿Qué Beatle crees que tendrá la película más interesante? ¿John, Paul, George o Ringo? Eso ha sido todo por la presente y será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.